Buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Qué pena con ustedes la demora en abrir la sala. Estoy sin internet, me excuso. Discúlpenme, por favor. Dios le bendiga, pastora. Dios me los bendiga. Hola, pastora. Hola, hola, Dios les bendiga a todos. Hola, Zuley, Paz, ¿cómo estás? es que el Señora. pastor Santiago dice que no le damos admisión, no sé por qué. No, sí, ya. Aquí estamos. ¿Él ya Aquí está ahí? Ya pude, Sí. ya pude, Paz, ya pude. Ah, listo, Paz. Bueno, Dios los bendiga. Bueno, gracias, chao. Buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Por favor, me perdonan, pastor, qué pena contigo, estaba sin internet y por eso también la demora. Tranquila, hermana. Sí, pastora, la perdonamos. Dios les bendiga, un abracito, los dejo ahí en su clase. Gracias, Pastor, pastora. ¿qué tal de anfitrión? ¿Listo? Listo, mi hermana, listo. Buenas tardes, tardes hermano. a todos. Buenas tardes. Dios le Una bendiga. cosita antes que se me olvide. A las 4 y servicio de jóvenes de Soacha en esta sala, ¿oíste? Tranquila, yo ya sabía. Entonces yo acabo Gracias. antesito. Gracias, paso un abrazo. Que estén bien, Dios les bendiga. Bueno, mis hermanos, Dios me les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Es un placer saludarlos. Por aquí veo a Daniela, la hermana Mariela, la hermana Diela. ¿Cómo van? Cuéntenme. Muy bien, pastor, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios, pastor. Bueno, me alegra. Extrañándolo. Sí, me hicieron mucha falta el domingo. Es que estuve un poquito quebrantado de salud. Pero ya estoy bien, gracias a Dios. Amén, pastor, gracias a Dios. Gracias a Dios ya estoy bien, hermana. Sí me dio un poquito duro, pero bueno. Acá estamos, con el favor del Señor. Amén. Vamos a ir tomando a lista. A ver. Vamos a esperar. Esperemos 5 minuticos mientras se conectan los hermanos. Y vamos a ir tomando a lista acá. Entonces. Bueno, vamos a tomar a lista. Entonces, ¿está la hermana Mariela? Sí, aquí está. Amén, pastor, sí, señor. Está Daniela. Amén, pastor. Está Daniela y está la hermanita Adiela. Amén, pastor. Bueno. Bueno. Bueno, hermanitos. Dios me les bendiga. ¿Quién me recuerda dónde quedamos la próxima clase? Yo voy acá mirando mientras se conectan los demás. Todos al tiempo, no. Pastor, quedamos en que su merced nos iba a hablar sobre la piedad. El misterio de la piedad. Sí, señor. Nos dejó para que leyéramos Primera de Timoteo 3:16. Listo, hermana. Pero entonces, recuérdeme en la enseñanza donde íbamos, aparte del misterio de la piedad. Quedamos en que el corazón separado de Dios. ¿El corazón separado de Dios? Sí, señor. O sea, quedamos en que
el corazón, los tipos de corazón, ¿no? El tipo de corazón que hay, pues nos quedamos en Mateo 5, 27, 28. Jeremías 17, 9. No, eso ya lo eso ya lo vimos. Sí, Señor. Empezamos en el capítulo 5 ya, con vencimiento de juicio. Estábamos viendo muerte o separación, ¿cierto? Capítulo 5, convencimiento de juicio. En muerte eterna, digamos, pastor. Sí, señora, íbamos en la muerte eterna, claro, estábamos en el capítulo 5, sí, señora. Sí, quedamos donde no creyó la palabra de Dios. Ah, entonces íbamos acá, sí. Esperen un momentico, que es que me toca aquí aceptar a quienes están entrando, pero no sé por qué no me dejan. Ya, y ya puedo aceptar a los que están entrando. Vamos a ver que está entrando la hermanita. Listo, mis hermanos. Entonces, bueno, presten atención. Yo creo que ya son las 2:15. Habemos muy poquitos hoy, me preocupa dónde estarán los otros hermanos. Vamos a ver si en el transcurso de la reunión lo van comentando, pero lo importante es que tenían que estar todos para poderles explicar el tema de los testigos. ¿Sí? Aquí ya se reunió Lina María. Aquí estoy tomando la lista. Habemos hasta ahora 5 personas conectadas, pero no puedo explicar el tema porque si no están todos, después me toca otra vez volver y explicar. Bueno, voy a esperar 5 minuticos más, ¿listo? A ver si los demás hermanos se conectan. Vamos a esperar 5 minuticos más. Queremos ver que se conecte. Bueno, no ha ingresado nadie más.
Bueno, mis hermanos, vamos a empezar. Vamos a empezar porque se nos va el tiempo y ya llevamos atrasados una clase. De antemano les pido me disculpen por la clase que no pude dar el domingo, pero vuelvo y les repito, estuve un poquito quebrantado en salud, pero ya estoy mejor. Entonces vamos a orar. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor para que sea Dios hablándonos en esta tarde. Eterno Dios y Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias por darnos nuevamente la oportunidad, oh Dios del cielo, de estar aquí reunidos, Señor, unánimes como hermanos. Yo te pido que bendigas en gran manera, Señor, a cada hermano, cada hermana que se conecta, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque estás haciendo esa obra maravillosa en sus corazones, Señor. Hoy en esta tarde, Padre, glorificamos tu nombre porque eres glorioso, porque eres eterno, porque eres sublime, Padre. Porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Gracias por tu amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Gracias por tener paciencia de nosotros, Señor. Gracias por ser benevolente, Señor. Gracias por tenernos aquí reunidos nuevamente, Padre. Gracias porque de no ser por ti, Señor, no podríamos, Padre bendito, hacer absolutamente nada. Gracias, Dios del cielo. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, y lo que seguirás haciendo, Padre bendito. Gracias porque no nos ha faltado el techo, la comida, el alimento, el dinero, Señor. Gracias porque tú eres bueno y bueno en gran manera, Padre Santo, lindo y bueno. Hoy en esta tarde, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, invocando tu santo nombre, rogándote y pidiéndote, Dios del cielo, que seas tú, Señor, ayudándome a dar esta palabra con denuedo, Señor. Que no sean palabras de sabiduría humana, Señor, que calle el hombre, Dios del cielo, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, para que esta palabra corra, Señor, como ríos de agua viva, Señor, para que penetre en el corazón de mis hermanos, Señor, y pueda dar fruto, Padre bendito. Yo te pido, Señor, que des nuevo corazón y nuevo espíritu a aquellos que aún no lo tienen, Dios del cielo. Y que seas tú grabando la ley de tus mandamientos en el corazón de mis hermanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios del cielo, por esta tarde. Gracias por tenernos con vida, Señor, con salud. Gracias por los hermanos que sacan de su tiempo, Dios del cielo, para estar aquí reunidos nuevamente, Padre eterno. Hoy te agradecemos, Señor, y te pedimos, Señor, que nos acompañes, que nos direcciones y que nos guíes, bendito Dios, para dar esta enseñanza, Señor. A ti te damos toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación, Dios del cielo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes nuevamente a todos. Bueno, ya se conectó la hermana Gabriela. ¿Tienen algún testimonio antes de empezar, mis hermanos? Pastor, darle gracias a Dios por la oportunidad que nos vuelve a dar de estar en la clase para aprender lo que Él tiene para nosotros. Y Amén. darle gracias a Él porque usted otra vez está con nosotros, Pastor. Amén, hermana, muchas gracias. Amén. ¿Alguien más quiere dar algún testimonio? ¿Ninguno? Pues mira, hermano, yo sí voy a decir algo. Definitivamente Dios es muy bueno y es muy misericordioso. Desde que empezó, pues yo no le voy a llamar pandemia a esto, pero desde que empezó esto del COVID-19, a mí me ha tocado salir mucho. Me ha tocado montar en bus, me ha tocado ir donde personas a orar que han tenido el COVID-19. He estado con muchas personas que han estado contagiadas y Dios me ha guardado. Esta semana estuve quebrantado de salud porque me dio una amigdalitis muy fuerte y me
a la cama. Me tocó tomar antibiótico. Estoy llorando grandemente en estos días, no solamente por mi salud, sino por la salud de todas las personas que han estado enfermas. Y darle las gracias al Señor porque definitivamente nos ha guardado. Yo creo que los que estamos aquí estamos por misericordia. Dios ha guardado las familias pastorales. Hemos podido hacer el trabajo, si bien no es presencial, ¿cierto? Si bien no lo podemos hacer como antes lo hacíamos, el trabajo se ha intensificado, perdón, y hemos podido con el Evangelio hacer cosas muy maravillosas para Dios, porque ha sido muchísima la gente que quiere venir a aprender, que quiere buscar del Señor, que quiere conocer a Jesús. Y entonces se cumple la palabra que dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, absolutamente todo. Yo la vez pasada un hermano me decía que hasta qué punto nosotros debemos de obedecer al Estado, ¿cierto? Pues porque la palabra dice que debemos de someternos a las autoridades, ¿cierto? Porque han sido puestas por Dios. Amén. Y yo le dije que siempre y cuando no nos quitaran la libertad religiosa, no había ningún problema. Es decir, si a nosotros se nos llegase a decir que no podemos predicar ni siquiera por este medio, entonces no se puede obedecer ninguna ley terrenal, ¿cierto? Porque ahí ya entrarían a jugar nuestros valores, nuestra fe, nuestra ética, ¿cierto? Y entonces nos estarían impidiendo hacer un trabajo que Dios nos ha mandado. Hasta ahí podemos decirle no al gobierno, decir no, yo no puedo hacer eso, porque yo primeramente tengo que agradar a Dios, ¿verdad? Hasta el momento no lo han hecho. Ciertamente más adelante, cuando venga la persecución, cuando estas cosas se pongan un poquito más difíciles, posiblemente de pronto empiezan a suceder estas cosas, pero hasta el momento no se nos ha impedido predicar el evangelio, pues porque nos toca por redes sociales, ¿cierto? Entonces, Amén. Eso es un motivo para darle gracias a Dios, un motivo para agradecerle. Gracias a Él por su misericordia. De que estamos vivos, sí, hermanos, de que ustedes pueden tener a sus familias, de que ustedes tienen ese maravilloso favor de poder escuchar esto, porque aún hay muchísima gente que no tienen la oportunidad. No tienen la oportunidad, no tienen internet, no tienen ni siquiera unas Biblias. Yo hace poquito me fui para el centro y compré unas Biblias y las mandé para la iglesia, una iglesia que están haciendo en Fusa, porque están empezando una obra allá, y entonces la pastora me llamó, es una amiga mía, una hermana, me dijo que no tenían Biblias porque estaba asistiendo mucho niño, entonces yo las compré y las llevé, ¿cierto? No se pueden conectar a estas clases porque allá en una vereda pues no llega el internet, entonces yo creo que hay que darle gracias al Señor, hay que sentirnos privilegiados de poder estar aquí nuevamente. ¿Cierto que sí? Gloria al Señor. La gloria y la honra para Dios Padre. Amén. Por permitir. Bueno, hermanos, no estamos todos. Yo quería que estuvieran todos, entonces póngame cuidado lo que vamos a hacer para que nos rinda el tiempo. ¿Sí? Con ayuda de Dios, pastor. Yo les Buenas dije tardes, pastor. Yo les iba a explicar Te el escucho misterio. entrecortado. Ay, sí. Ay, ¿ya me escuchan bien? Yo le estoy escuchando perfecto, pastor. Ay, Dios, aquí todo, preciso cuando me va a conectar el error, les da por llamar y les da por escribir a todo el mundo, pero bueno, vamos a darle gracias al Señor por todo. Entonces, yo quería explicarles, Estamos escuchando, pastor. ¿Sí me está escuchando? Sí, pastor, estamos escuchando. Voy a apagar la cámara para que se pueda escuchar bien, porque ya me he dado cuenta que cuando se prende la cámara consume más
más y se pierde un poquito la señal, entonces la voy a apagar. ¿Ahí me están escuchando todos bien? Amén, pastor. Listo. Amén, sí, señor. Entonces, el misterio de la piedad lo vamos a dejar para dentro de 8 días, ¿cierto? Porque se nos va el tiempo, ¿sí? O sea, en esa clase por lo menos me puede demorar más de 1 hora y entonces no podemos continuar. Es importante que ustedes puedan entender el misterio de la piedad, ¿cierto? Que está en 1 de Timoteo 3:16, que yo le mandé a que lo leyesen, ¿cierto? Que dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, para que ustedes puedan entender quién es el Verbo, quién es Jesús y quién es Jesucristo, me lleva por lo menos 1 horita sin interrupciones. Y así por encima. Timoteo, ¿qué pasó? 1 de Timoteo 3:16. Entonces, como es importante, porque surgió la pregunta a través de la hermana Gloria, ¿cierto? Les iba a explicar por qué, quién es el Verbo, quién es Jesús y quién es pastor. Jesucristo, ¿cierto? Entonces, como no están todos, pues lo voy a explicar dentro de 8 días. Pero entonces sí vamos a ver rápidamente el tema de los testigos, ¿cierto? Para que ustedes puedan entender muchas cosas. ¿Listo? ¿Quién tiene claro ya el tema de los testigos? Lo vamos a ver rápido. Pastor, pues es simplemente que si uno cita una cita bíblica, tienen que haber 2 citas más que respalden esa, que sea confirmada, que no sea de pronto el mismo autor. Más o menos, pero ¿lo tienen bien claro para explicarlo? Y si no, continuamos. No, pastor. Bueno, Daniela todavía no lo tiene claro, ¿sí ven? Es importante. ¿Quién más? ¿La hermana Mariela lo tiene claro? Pues, pastor, yo estoy acá para aprender. Listo, hermanita, no se preocupe, mire, díganme sin pena, no, pastor, no he escuchado, no sé, porque para eso estoy yo. No, sí, pero quiero que me quede claro. Listo, hermanos, entonces, bueno, Gracias, pastor. vamos a anotar y yo quiero que le presten mucha atención. No lo voy a tomar a profundidad, pero lo voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, pero que quede claro. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Para poder continuar con el tema de lo primero y ahí avanzar rápido. También les voy a pedir otro favor. Necesito que saquen un tiempo en la noche, ¿sí? Todos ustedes me digan si pueden a las 8 de la noche, el martes, para poder adelantarnos en la clase que perdimos el domingo, porque si no nos coge la tarde y están contadas las clasecitas. Sí, señor. Bueno, no le escuché a ninguna porque hablaron todos a la vez. Pues a mí me parece que sí, señora, esa hora está bien. Listo, hermanita. ¿Quién Sí, más? pastor, Gracias a Dios, perfecto. sí, señor. Sí, Mariela, pastor, la estoy hermana de Mariela. acuerdo. Ay, la hermanita señor. también, la hermana Carmen está allá, listo. ¿Qué dice la hermana Gloria? Pastor, se lo escuché entrecortado. Ya, pastor, nosotras también estamos de acuerdo. A las 8 de la noche el martes. Martes, 8 de la noche quedó programada la clase que perdimos el domingo. Listo, mis hermanos. Entonces, vamos a ver rápidamente el tema de los testigos o los testimonios, ¿sí? Yo quiero que ustedes tomen nota rápidamente, ¿listo? Entonces, ¿quién me dice que es un testimonio? Cuando alguien certifica o es testigo o habla sobre un tema que ya se ha hablado, testifica de algo que ya ha pasado. Sí, señora, más o menos. O Mire, que ya uno vivió. Señora. O que uno ya lo vivió y testifica lo que ha sucedido. Listo, gracias. Mire, el testimonio es la declaración de un testigo, ¿cierto? A eso se le conoce como testimonio. Cuando un testigo declara algo, a eso se le conoce como testimonio. ¿Y qué es? Preste atención, es un medio de prueba que consiste en un relato o narración que un tercero
le hace a una persona sobre hechos que tienen trascendencia en algún proceso de la vida. ¿Sí? Esa es la declaración de un testigo que se le conoce como testimonio. Tiene que ser un medio de prueba, ¿cierto? Que consiste en un relato o narración que un tercero le hace a una persona, ¿sí? Sobre algo que tiene trascendencia. Entonces, la palabra de Dios nos dice que los apóstoles fueron testigos presenciales y otros no presenciales de hechos que narran la vida de Jesús. ¿Es así o no es así? ¿Sí? Sí, señor. O sea, las escrituras nos enseñan que esos hombres, ¿cierto? Algunos estuvieron con Jesús y fueron testigos presenciales, ¿cierto? Aunque el apóstol Pablo no estuvo No. con Jesús, por eso dice que también hay no presenciales, pero ellos narraron, ¿cierto? La vida de Jesús y no fue solamente una persona, Lo que ¿cierto? vivieron con él. Es correcto, ¿sí? Entonces, hay testigo presencial y hay testigo no presencial. ¿Cuál es el testigo presencial? Es la persona que vio los acontecimientos de forma directa. ¿Sí? Es cuando la hermana Gloria ve que un carro atropella a un ciclista. Entonces, ella fue testigo, ¿cierto? De forma directa, Sí, pastor. ¿sí? Ese fue un testigo presencial. Es la persona que vio los acontecimientos de manera directa. De forma directa. Y el testigo no presencial es el que da la declaración de algo que ha escuchado o que le han dicho. ¿Listo? Ojo, ese testigo debe tener, preste atención, la percepción, la memoria y el juicio de valor, ¿sí? Cuando alguien va a ser sentenciado no llaman a declarar a un testigo que está borracho, ¿o sí? No, señor. No lo llaman a declarar cuando está borracho, cuando está drogado o cuando no tiene sus 5 sentidos bien activados, ¿sí? Por eso tiene que tener la percepción, la memoria y el juicio de valor, ¿cierto? Eso debe hacer parte del testigo, ¿sí? Eso es lo que debe tener el testigo, ¿listo, mis hermanos? Juan 5, versículo 30 y 39. Anótelo porque yo voy rápido, por favor, para poder avanzar. Juan capítulo 5, versículo 30 y 39 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo. Está hablando Jesús, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio. Sí, mire, ya van 4 veces que aparece la palabra testimonio en este texto. Entonces, Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, ¿cierto? Que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio, escucha, testimonio de mí. ¿Sí? Eso salió de la boca de Jesús. ¿Sí? Entonces todos conocen ese texto que estamos leyendo y sobre todo el versículo 39 que dice escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, vamos a ver el testimonio en las escrituras. Éxodo capítulo 20, versículo 16. Búsquelo por favor ahí y la hermana Gloria me ayuda con esa cita.
¿Listo, hermanita? ¿Ya tiene la cita? Éxodo 20:16. Pastor, yo lo tengo. Bueno, léela, por favor. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Listo, gracias. Entonces, desde ahí ya nos viene diciendo, ¿cierto? Que no se puede dar un falso testimonio, ¿cierto? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahora vamos a Deuteronomio 17, versículo 6. La hermana Gloria se desconectó. ¿Qué le pasó? Pastor Sammy, a quien me mandó a leer la cita, yo no lo escuché. ¿Qué pena? No, lo escuché, no entendí que dijo mi nombre. Qué vergüenza. Tranquila, hermana. Entonces, lea, por favor, Deuteronomio 17, 6. Ay, qué pena. Bueno, listo. Ay, no. Es que tengo un pequeño conflicto aquí. Yo no escucho a qué horas. Deuteronomio. Pastor, yo se me fue mi internet acá y fue en Juan 5, 30, 39. Anote Éxodo 20, 16 y Deuteronomio 17, versículo 6, que es el que va a leer la hermana Gloria. Éxodo 20:16 y Deuteronomio. Su merced lee Deuteronomio 17, 6. Deuteronomio, sino que yo no escuché la anterior. Tranquila. La de todo, ¿cuál es, pastor? Perdón. Éxodo 20, 16. Deuteronomio 17, Versículo 6. versículo 6. 6, listo. Ahora sí. Por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Amén. Entonces, aquí estamos viendo lo que nos dijo Moisés en el 5º libro del Pentateuco. Si ve, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces, desde la ley se viene manejando el tema de los testigos, ¿cierto? Sí. Leímos que no se puede hablar falso testimonio contra el prójimo, y leemos que por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir si hubiera cometido algún pecado, y no morirá por el dicho de un solo testigo. ¿Sí ve? Ahora, vamos a Deuteronomio 19. Deuteronomio 19. Sí, señora, Deuteronomio 19, y vamos a leer del 15 al 18. ¿Lo leo? Sí, señora, léalo. Listo. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida solo por el testimonio de 2 o 3 testigos que mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso como alguno para testificar contra él, entonces los dos litigarán, se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. ¿Hasta dónde? Siga. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Hasta ahí, hermana, muchas gracias. 19. Entonces, mire lo que dice acá: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. ¿Sí? No se tomará en cuenta un solo testigo. Sí. ¿Cierto? Y eso pasa lo mismo aquí cuando usted lleva al ámbito de cualquier caso ante los jueces. ¿Sí? Sí, pastor. No solamente llaman a un testigo, sino que buscan varias personas que hayan sido, vuelvo y valga la redundancia, testigos de algún hecho que tuvo relevancia para que esa persona pueda ser condenada o no pueda ser condenada. ¿Cierto? ¿Para qué sirve este tema de los testigos? ¿Para qué? Para saber si algo es verdad y se puede considerar como doctrina y pueda ser enseñable. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Sí, señor. Entonces, hay palabras que no, bueno,
La mayoría de casos sí, pero si Jesús lo dijo, pues, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si salió de la boca de Jesús, pues así es, ¿cierto? Pero la mayoría de veces se necesitan 2 o 3 testigos para saber si es verdad lo que está diciendo, ¿cierto? Porque hay que mirar el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto sociopolítico, ¿sí? De todo el texto para mirar a ver qué es lo que nos quiere decir. Por eso, usted dijo para saber si algo es verdad y poderlo enseñar como doctrina o algo así. sí, y se pueda enseñar como doctrina. Entonces ya vamos a ver qué significa eso, ¿listo? Pastor, perdóneme. Señora. La cita que dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿tiene otro testigo? Pues salió de la boca de Jesús. Ah, si salió de la boca de Jesús, no importa. Sí, claro, salió de la boca de Jesús, hermana, y es un mandamiento y se llama la Gran Comisión. Entonces, pues, ¿qué más testigo que Jesús? Listo. No, le preguntaba, pastor. Sí, hermanita, y su merced tiene razón, porque esa cita solo está en un evangelio. Ajá. ¿Sí ve? Pero si salió de la boca de Jesús, pues no lo podemos poner en tela de juicio. Pues que Jesús listo, es listo. ¿no? Listo, pastor, gracias. Listo, hermanita, gracias por ese aporte tan bonito. Entonces, vamos a ir al libro de Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Y la hermana Mariela me va a ayudar con ese texto. Buscarlo. Me emociona aclarar todos estos temas. ¿Listo? Deuteronomio, Juan capítulo 8, versículo del 12 al 19. Entonces la hermana Mariela nos va a ayudar con esa cita. Sí, señor. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas ni tendrá la luz de la vida, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, ¿tú das testimonio acerca de ti mismo? Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre me ha enviado, da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni aún me conoces, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Amén, hermanita. Muchas gracias. Dios le bendiga. Mire lo importante de estos temas que es que son, la escritura es muy fascinante, vea. Aquí dice, y en vuestra ley está escrito, está hablando Jesús, es decir, en vuestra ley, ¿sí ve? Por eso leímos algunos pasajes de la ley, ¿cierto? Que fue Éxodo 16 y Deuteronomio 19 y 17. ¿Sí ve? Por eso dice, y en vuestra ley está escrito, escuche, que el testimonio de 2 hombres es ¿qué? Verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces, aquí también vuelve y nos dice el Señor que si está en boca de 2 o 3 personas, es verdadero, es verdad, ¿cierto? Es verdad. Y anoten ahí la misma cita de Juan 5:39, por eso él dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿cierto? Para la hermana Gloria, mire, vamos a dejar el misterio de la piedad, vamos a enseñar bien, lo vamos a dejar para dentro de 8 días, ¿listo? Listo, pastor, bien, me parece bien.
Igual he encontrado varios, porque estoy leyendo el Apocalipsis, ahí habla sobre él como hijo y el padre. Hay muchas partes donde habla de él como hijo y como padre, pero sería interesantísimo ver todo el misterio. Mire, ayer tuvimos una reunión y el pastor Israel explicó el misterio de la piedad. Mire, ese misterio de la piedad, cuando hace muchos años yo lo entendí, o sea, yo quedé sorprendido. O sea, es que eso, las escrituras es algo muy sorprendente porque es la revelación de Dios mismo. Entonces, eso lo vamos a dejar para dentro de 8 días para que todos puedan entender ese tema. Y el martes a las 8 p.m., ¿sí? Yo les envío el link por Google Meet y recuperamos la clase del domingo. Pero entonces vamos a ver un poquito sobre si Jesús era un hombre o era Dios. ¿Listo? Gracias, pastor. Listo. Ahora, ya que vimos esto y ya sabemos que es un testimonio, ¿cierto? Que es la declaración de un testigo, ¿cierto? A eso se le conoce como testimonio. Y acabamos de ver varios pasajes que nos dicen que en boca de 2 o 3 testigos se resolverá todo asunto, ¿cierto? Y que si hay 2 o más, entonces se puede considerar como verdad lo que está escrito allí. ¿Listo? Sí. Ahora, vamos a ver ejemplos de testigos que dieron testimonio que Jesús era un hombre, ¿sí? Para tomarlo como ejemplo. Entonces, Marcos 12, del versículo 13 y el versículo 14. Por ahí está Lina María, que me ayude con ese texto. Sí, señor. ¿Marcos qué? Marcos capítulo 12, versículo 13 y 14. Listo. Marcos 12, ¿verdad? Versículo 13 y 14. Sí. Dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo a ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz. Y que Despacio. Viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Debemos dar? ¿Daremos o no daremos? Amén, gracias, Lina María, está ahí. Entonces, aquí los fariseos y los herodianos están diciendo, sabemos que eres hombre, ¿qué? Veraz. ¿Sí? Entonces, los fariseos y los herodianos lo reconocieron como un hombre. Vamos a ver otro testigo. Juan capítulo 8, versículos 39 y 40. Estamos viendo testigos que dieron testimonio que Jesús era un hombre. Los fariseos y los herodianos, que lo acabamos de ver en Marcos 12. Ahora vamos a ver si Jesús, ¿qué dijo? Juan 8, 39 y 40 lo voy a leer yo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, escuche bien, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Entonces, primer testigo, los fariseos y los herodianos, ¿sí? Ahora Jesús dijo también que era un hombre. Vamos a ver otro testigo. Los alguaciles reconocieron a Jesús como hombre. Eso está en Juan capítulo 7, versículo 45 y 46. ¿Quién me quiere ayudar con esa cita? Juan capítulo 7, versículo 45 y 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, entonces les dijeron, ¿por qué no habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Amén, hermanita, gracias. 46, muy bien. Listo, entonces aquí los alguaciles dijeron que él era hombre, por eso dijeron, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Sí? Otro testigo, el ciego de nacimiento reconoció que Jesús era hombre. Juan capítulo 9, versículo 11.
Juan capítulo 9, versículo 11. Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces aquí el ciego de nacimiento, también está reconociendo que Jesús era un hombre. Juan 18, 17. Aquí la criada reconoce a Jesús como hombre. Juan 18, 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eras tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Que fue cuando Pedro tenía que negar a Jesús para que se cumpliese la escritura. Pilato reconoció y mencionó al hombre Jesús. Eso está en Juan 19, versículo 5. Pilato reconoció y mencionó al hombre Jesús. Juan 19, versículo 5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. ¿Sí? Entonces, todos estos testigos dieron testimonio y nos dicen en la palabra de Dios que Jesús fue un hombre como usted y como yo, ¿cierto? Ahora, hermana Gloria, busque 2 de Corintios capítulo 13, versículo 1, y léalo por favor, si es tan amable. ¿Corintios? 2 de Corintios capítulo 13, versículo 1. 2 de Corintios, listo. 13, 1. Sí, señora. Caray. 1, listo. Esta es la tercera vez que veo a vosotros por boca de 2 o de 3 testigos, se decidirá todo asunto. Esta es la tercera vez que veo a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Listo, amén. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Ya. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, miren, en boca de 2 o 3 testigos se va a resolver todo asunto. Si hay un solo testigo, no lo podemos tomar como verdad, ¿cierto? Y menos podemos hacer algo de doctrina, ¿cierto? O considerar algo como doctrina si no tiene 2 o 3 testigos, ¿sí? Otro ejemplo, mire, ya vimos que varios testigos dijeron que Jesús era un hombre, ¿cierto? Ahora vamos a ver los testigos de la resurrección de Jesús, ¿cierto? ¿Cuántos testigos hubieron de la resurrección de Jesús? 512 y muchos. Ah, bueno, entonces, ¿lo podemos tomar como doctrina? Sí, a María Magdalena también. Claro, lo podemos tomar como doctrina y considerar como verdad. Y es considerado como doctrina y como verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos testigos, hay muchos. Mateo 28, versículo del 1 al 10. Mateo 28. Versículo del 1 al 10. Mateo 20. ¿Lo leemos, pastor? Léalo, hermanita, léalo. Vale. Mateo 28. 27, 28. Listo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron Marta, Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán.
¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucharon? Gracias. ¿Sí se escuchó? Sí, señora. Ay, como yo escuchaba muy apenas, ya no se escuchaba. Gracias. Bueno, Listo, silencio en los micrófonos. Entonces, aquí vemos que no solamente en la resurrección, ¿cierto? Se le apareció a una persona, ¿cierto? Y al final de ese versículo le dijo, no temáis, y de las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán, ¿cierto? Marcos 16, versículo 6. Marcos 16, versículo 6. Anote las citas y yo las voy a leer. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Y el versículo 9, mire lo que dice. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Dice primeramente, apareció a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Versículo 14 de ese mismo Marcos 16. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, aquí podemos ver, ¿cierto?, que hubieron muchos testigos de la resurrección de Jesús, ¿cierto? Vemos muchos testigos que vieron a Jesús resucitado, o ya resucitado, es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Cuando la palabra dice que el Señor vendrá por segunda vez a la tierra, ¿cuándo vino por primera vez? Cuando nació. ¿Quién da más? Cuando vino por primera vez, cuando nació. La hermana Diela y la hermana Mariela dicen que cuando nació. ¿Quién da más? ¿Qué dice Lina María? ¿O la hermana Carmen? ¿O la hermana Gabriela? nosotros no, pues creemos que cuando nació, la verdad. Listo. No, la verdad no sé, pastor. Daniela, bueno, Daniela dice que no sabe. Listo. Estamos para aprender. Cuando Amén. la palabra dice que Él vendrá por segunda vez, ¿sí? Es cuando nosotros esperamos, ¿cierto?, la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién viene, Jesús o el Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo. Cristo. Jesucristo, La sí. primera vez fue cuando resucitó, ¿no? Eso es correcto. Eso es correcto. Cuando dice que aparecerá por segunda vez, la primera vez es cuando se les apareció resucitado, ya glorificado. Ahí es cuando se refiere a que apareció por primera vez y después vendrá por segunda vez para llevar a su iglesia. O en la segunda venida, perdón. ¿Sí? Primera Porque vez cuando resucitó. Claro, porque ahí ya es el Señor Jesucristo y el que viene es el Señor Jesucristo. Es cuando Dios lo hace Señor y Cristo. Ah, yo le entendí que Jesús, cuando he venido Jesús. La primera vez. Por eso. Primera vez apareció. Ahí cuando dice que se les apareció, ahí es cuando vino el Señor Jesucristo por primera vez. Por eso la Escritura dice que vendrá por segunda vez, ¿cierto? Vendrá por segunda vez, pero el Señor Jesucristo. Entonces la primera vez que vino es cuando resucitó y se le apareció a todos estos testigos. ¿Sí ven por qué hay que escudriñar las Escrituras? Porque el hombre Jesús, ¿sí?, o Jesús es el hijo de la Virgen María, que nació, lo gestó, lo amamantó, lo crió, le enseñó la ley y los profetas, ¿cierto? Tuvo una vida común y corriente, pero el Señor Jesucristo, ¿cierto?, cuando ya Él viene, que es resucitado, ahí aparece por primera vez. Y después dice que vendrá por segunda vez en relación con el pecado. ¿Listo, mis hermanos? ¿Hasta ahí estamos entendiendo? ¿Con la relación de qué, pastor? Sin relación con el pecado, porque ya Él es glorificado, ya. Él ya murió por nosotros, ya dio su vida por nosotros, nos lavó, nos limpió, nos purificó de todos nuestros pecados, ¿cierto? Amén. Todo eso lo vamos a ver
Todo eso lo vamos a ver en el misterio de la piedad, en el ministerio de la piedad. Por eso dice que es un misterio. ¿Listo? Lucas 24, para que continuemos. Lucas 24, para que continuemos. Gracias, Versículo pastor, 5 me quedó al clara esta 7. partecita. Bueno, con mucho gusto. Lucas 24, ¿quedó claro, mis hermanos? Amén, pastor. Pastor, claro. Sí, entonces la primera vez que vino el Señor Jesucristo fue cuando resucitó, ¿listo? El Señor Jesucristo, todo eso lo vamos a ver en el misterio de la piedad, por eso dice que es un misterio, este tema es muy bonito, pero sí me lleva más tiempo, entonces por eso lo vamos a dejar dentro de 8. Lucas 24, versículos 5 y 7 dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os hablo. Cuando aún estabais en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, perdón, y resucite al tercer día. Versículo 46 y 48 de ese mismo pasaje 24. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Disculpe, pastor, ¿me podría repetir ese versículo? No lo alcancé a apuntar. Bueno, primero vimos, estamos viendo Lucas 24. Primero Sí. cité el versículo 5 y 7. 5 al 7. Sí. Ahora, de ese mismo capítulo 24, estamos leyendo el 46 al 48. Ah, ok. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Sí ven? Vosotros sois testigos de estas cosas. ¿De qué? De todo lo que está plasmado en los evangelios. ¿Ustedes creen que esos 12 hombres iban a morir por algo que fuera mentira? Nadie hace eso. ¿Sí? Todos los hombres que tradujeron la Biblia murieron quemados en la hoguera. ¿Sí? Nadie, absolutamente nadie en este mundo es capaz de dar su vida y entregarse a sí mismo por algo que no sea verdad. Si aún siendo verdad hay gente que no lo hace, imagínense. Es imposible que estos hombres entregasen su vida y diesen testimonio por algo que fuera un mito, una leyenda. Y por eso es que la palabra de Dios permanece para siempre, porque todo lo que está escrito allí es verídico y es verdad. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Primera de Corintios 15. Capítulo 15, versículo 3 al 8. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, escuche bien, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo acá. ¿Sí? Apareció a más de 500 hermanos a la vez, 501. Después primero se le apareció a Cefas, a María, mejor dicho. Por eso es que hay testigos y podemos saber que es verdad la resurrección de Cristo y se puede tomar como doctrina, porque en la palabra hay muchos testigos que afirman que vieron lo mismo. ¿Sí? Sí. Juan capítulo 2, versículo 22. Juan 2, 22. Capítulo 2, versículo 22 dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Juan 21, versículo 14. Voy a ir rápido porque se nos va el tiempo. Juan 21, 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, escuche bien, después de haber resucitado de los muertos. Juan capítulo 20, versículo 1 y 10.
El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, ¿cierto? Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase, escuche bien, de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Qué tremendo. ¿Cuántos testigos van? Montón. Tenemos varios testigos, ¿verdad? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11, 12. Hechos capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahí está hablando el apóstol Pedro. Perdón, ¿hechos qué? Capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. ¿14:15? Hechos capítulo 3, versículo 14 y 15. Ahora, Hechos capítulo 13, versículo 32 y 33. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Listo? Y hay muchas citas más en Romanos. La segunda de Hechos, ¿cuál es, pastor? Que no escuché bien. Hechos capítulo 13, versículos 32 y 33. También está en Romanos 4:25, Romanos 6:9, Primera de Corintios 4, del 13 al 14, ¿cierto? Primera de Corintios 15, del 3 al 9, Primera de Corintios 15, 14 y 16, Primera de Corintios 15, 20, Efesios, Primera de Timoteo. Ya les voy a dejar esa tareita, que busquen todas las citas donde habla sobre la resurrección de Jesús. ¿Sí ven? ¿Qué habla de Jesús, pastor? Que habla de la resurrección de Jesús. Y ahí se van a dar de cuenta que se puede tomar como verdad, sí, se puede ser enseñado como doctrina, porque hay más de 2 o 3 testigos. ¿Sí? Gracias. Listo, entonces hagamos un ejemplo. Vamos aquí a mover una cosita acá. Listo, hermana Mariela, por favor, búsqueme Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino está
porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Listo, gracias, hermana. Búsqueme en otro testigo que hable de eso, de que la mujer no puede enseñar. No hay otro pastor. En la clase de 8 días se dijo que no hay sino ese testigo. Por la cultura que hay allá. Había allá en ese tiempo. Aquí Pablo está refiriéndose a ese grupo en particular, en ese contexto histórico, específicamente a ese grupo, ¿sí? Y le está diciendo, mire, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Será que la mujer puede o no enseñar? Sí puede enseñar, pastor. Sí, pastor. Sí. Teniendo el Sí conocimiento puede. y la sabiduría que da Dios, claro que puede. Sí, Claro que señor, puede. sí puede. Porque hay muchos testigos, ¿cierto? En la carta de los Romanos y en otras citas que me dicen que las mujeres sí eran encargadas de ministerios y que sí pueden enseñar. ¿Cierto? No quiere decir que Pablo esté mintiendo aquí, no, que toda la escritura es inspirada por Dios. Simplemente a ese contexto histórico se refirió porque de pronto las mujeres en ese tiempo querían ejercer el dominio sobre el hombre. Pero no hay más citas que me digan que la mujer no puede enseñar, ¿cierto? No hay más citas sobre eso. Entonces no lo podemos considerar o tomar como enseñable, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí, pastor. Amén. Claro, pastor, muy bien. Listo, entonces, ¿qué es doctrina? Doctrina es la enseñanza que rige mi vida y me lleva a tomar decisiones radicales, ¿sí? Eso significa doctrina. Enseñanza que rige mi vida y me lleva a tomar decisiones radicales, ¿sí? El infierno. ¿Será que sí podemos tomarlo como doctrina? Sí, señor. Amén. Porque el hombre que más habló del infierno fue Jesús. El arrepentimiento, ¿lo podemos tomar como doctrina? Sí, señor. Sí, señora, porque hay muchos testigos y el Señor fue también lo segundo que predicó. La vida eterna. ¿Será que la palabra sí nos habla de la vida eterna? Sí, señor. Claro que sí. ¿Sí? Radicales. ¿Sí me están entendiendo, mis hermanos? Yo quiero que esto quede claro para poder continuar con el tema de lo primero y lo primero. Que esto fue a petición de ustedes para que les quede claro. ¿Sí quedó claro o no quedó claro? Sí, pastor, quedó claro, gracias. Hermana Sí, Gloria, pastor, gracias. busque Marcos capítulo 9. ¿Yo? Sí, señora. A ver, Marcos capítulo 9. Listo, ya tengo Marcos capítulo 9. ¿Qué versículo, pastor? Lea el versículo 45 y el 48. 45 y 48. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿El 49? 45 al 48. Ok. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Hasta ahí. Gracias, hermano. Listo. Aquí nos dice que en el infierno hay un gusano que no muere. ¿Sí será cierto eso? Sí. Sí, señor. Sí, ¿Dónde pastor. está la otra cita o el otro testigo que me En habló? Job. Isaías 66, Isaías. 24.
En Isaías, en Job. Isaías 66:24, sí señora, dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo mundo. ¿Sí ven? Entonces, ya hay dos testigos que me dicen que en el infierno sí va a haber un gusano. Sí, por eso dice el gusano de ellos, el gusano que no muere. Sí, entonces sí se puede considerar como verdad. ¿Estamos entendiendo? Sí, pastor. Pastor, ¿me podría repetir Isaías qué? Perdóneme. Isaías 66, Isaías 66, versículo 24. 66, 24. Y espera Marcos 9. Ay, caray, no, me va a descargar. ¿Listo, mis hermanos? ¿Tienen alguna pregunta? Pero dígame en algo, no me hagan poner, porque si no hablan ni una bien, ni una aleluya, nada. Sí, gloria sea al Señor por eso. Está muy bien, Señor. entendible todo, pastor. Gracias, Amén, hermanita. pastor. Gracias, Daniela. Mis hermanos, miren, si tienen preguntas, háganlas de una vez, que nos queda media hora y voy a continuar con el tema. ¿Todo claro hasta ahí? Amén, pastor. Listo, mis hermanos, está todo claro hasta ahí. Entonces, ya habíamos visto, ¿sí? En el capítulo 5, que estábamos hablando del convencimiento de juicio, ¿cierto? Y ya voy a hacer el repaso rápidamente, ¿sí? Ese punto 3, hablamos de la muerte eterna, que es la separación de Dios por la eternidad, ¿sí? Es una realidad. Y acabamos de ver, es una realidad. La separación de Dios por la eternidad, esa es la muerte eterna, ¿cierto? Y esta muerte es estar separados de Dios por siempre, absolutamente por siempre. O sea, después de que usted se muera sin el Señor, nada ni nadie lo puede sacar de allí. Absolutamente nada ni nadie lo puede sacar de allí. Y está separado de Dios por siempre. Leímos Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Juan 5:24, ya me estoy quedando afónico. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. ¿Listo? Sí, señor. Mateo Amén. 25, versículo 46. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Sí? Entonces esa muerte eterna es la separación de Dios por la eternidad. Y vimos que cuando una persona no conoció a Jesús y no nació de nuevo, esto es lo que le sucede, ¿cierto? Vimos que está muerto espiritualmente, ¿cierto? Vimos que está muerto espiritualmente y empezamos a ver la historia o el relato del rico y Lázaro. Y esa característica de que está muerto espiritualmente la vimos en Lucas 16:19. También vimos que la persona tiene una sepultura o es sepultado en la tierra o en el mar. Y esta historia nos cuenta que este hombre alzó sus ojos en el Hades. Esto está en Lucas 16:23. Que dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lucas 16:23, eso también lo vimos, ¿cierto? Otra característica cuando la persona tiene esa muerte eterna o sufre la muerte eterna es que allá en el Hades tiene los 5 sentidos.
también los va a tener en el infierno, ¿no? Amén, Y pastor. vemos que este hombre podía ver, podía hablar, ¿sí? Gustaba y sentía, oía, y además de todo, ¿cierto? Podía recordar. Por eso dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Esto está en Lucas 16, versículo 27 y 28. Otra característica que vimos de este personaje, ¿cierto? Que sufrió esa muerte eterna, es que Abraham era su padre, ¿sí? Tenía la descendencia de Abraham. Y ni aún así fue salvo, ¿sí? Ni aún así fue salvo. Entonces, preste atención. Esa cita la vimos en Lucas 16, 24. También vimos que este hombre allí en este lugar tenía sentimientos. ¿Sí? Tenía sentimientos. ¿Por qué? Porque fue movido, ¿cierto? Por esos sentimientos y le dijo, venga, envíeme o envíes a casa de mi padre porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es decir, que este hombre no quiso creer en las escrituras. Es decir, a Moisés y los profetas, es decir, la palabra de Dios. Y aunque era de descendencia, sí, de Abraham, no quiso creer a la palabra del Señor. Y por esta razón es que sufrió esa muerte eterna. ¿Sí? Entonces, posteriormente, ¿sí? Es decir, después de que la persona muere, vamos a seguir viendo qué es lo que le acontece. ¿Listo? ¿Qué es lo que le acontece? Entonces, lo primero es que resucitará para ser juzgado. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Apocalipsis 20, versículo 13. Y la hermana Mariela me ayuda con esa cita. Métele eso, hombre. Ah, no, pastor, ya lo había leído. Se me pasó. Pastor, Apocalipsis, ¿qué? Perdón. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Y el mar Gracias, entregó pastor. los muertos que había en él, y en la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Listo? Entonces, mire, preste atención. Resucitará para ser juzgado, ¿cierto? Porque dice que el mar entregó los muertos que había en él y en la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Porque han muerto también en el mar. Muchas Claro, porque hay personas. gente que se ahoga, ¿verdad? Todos los que murieron en el Titanic, Sí, cuando los este barcos se ejemplo. hunden. Por eso dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Y después dice, y la muerte y el Hades. Cuando hace referencia al Hades, es todas las personas que sufrieron de esa muerte eterna sin conocer a Dios y a Jesús. ¿Sí ve? El ejemplo que hay en Lucas 19. En Lucas 16. Eso, perdón. Gracias, hermana. Sí, señora. Por eso dice, y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Escuche, por eso la característica es que resucitará para ser juzgado. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Según sus obras. ¿Sí? Otra característica es que comparecerá delante de Dios y los libros serán abiertos. Para que la anote ahí. Comparecerá delante de Dios. Uy, se vino un aguacero aquí, pero durísimo. Y los libros serán abiertos. Toda la mañana ayer y hoy hizo un día muy bonito, hermanos, pero ya se vino un aguacero duro aquí en Bogotá. Gloria al Señor por todo. Sí, hay que darle gracias, hermana.
Hay que darle gracias a Dios por todo. ¿Listo? Apocalipsis 20, versículo Sí, 12. pastor. Léanlo, por favor. Bueno, la que quiera leerlo, con mucho gusto proceda. Pastor, Apocalipsis, ¿qué? Apocalipsis 20, 12. Y vio a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Listo, mis hermanos. ¿Será que sí existe el libro de las obras? Si está en la palabra y si lo dice Sí, el Señor, pastor. así es. Claro que sí, gracias, sí señora. Lo vimos en Apocalipsis 20:13 y en Apocalipsis 20:12. Nos dice que los libros fueron juzgados cada uno según sus obras, ¿sí? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, la primera característica es que resucitará para ser juzgado. Y esta que estamos viendo es que comparecerá delante de Dios y los libros serán abiertos. ¿Cuántos libros van a haber en el día del juicio? 5. 5, pastor. 5, bueno, ¿quién da más? El libro de la vida, el libro de las memorias, el libro de los... ¿Nadie da más? ¿Listo? 3. El El libro de la vida, el libro de las obras y la Biblia. La hermana Diela dijo 3. Bueno, ya nos vamos encaminando. Bien. ¿Quién da más? el libro de las obras, el libro de las memorias, el libro de la vida, la Biblia, me falta uno, no recuerdo. El libro de la verdad. Eso, amén, sí. Bueno, esos 5 libros sí están en la escritura, ¿no? Que es el libro de la vida, el libro de las obras, el libro de las memorias, el libro de la verdad y la Biblia. ¿Cierto? ¿Cuál es el libro de las memorias? El libro de las memorias es donde están anotadas todas aquellas personas que tienen las mismas características de Cornelio. De ¿cierto? Cornelio, sí, amén. ¿Y por qué están anotadas en ese libro? Porque Dios tiene, como tienen esas características, Dios envía a una persona para que les lleven el evangelio y puedan ser salvos. Aunque depende de la persona si cree o no. ¿Sí? Pero en el día del juicio, porque aquí dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. En el día del juicio solo van a estar 3 libros. Es el libro de las obras, el libro de la vida y la Biblia. El libro de las obras, porque aquí dice que los muertos serán juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El libro de la vida, porque para ver si la persona está anotada allí para salvación o no. Y la Biblia, porque la Biblia va a servir como referente para que las personas sean juzgadas. Por eso Pastor, se le oye cortado, no le entiendo nada, pastor, se oye cortado. ¿Me están escuchando? Sí, pastor. Amén, pastor. Listo, entonces, vuelvo y repito. Sí, comparecerá delante de Dios y los libros serán abiertos en ese día que van a ser juzgadas las personas, ¿cierto? Aparecerá el libro de las obras, el libro de la vida y la Biblia. Y estamos hablando de la muerte eterna, ¿no? Por eso dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, ¿sí ven? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Sí, estas personas, ¿cierto? Van a tener delante el libro de las obras, que es personal, el libro de la vida, ¿sí? Para corroborar de que su nombre no esté escrito allí, y la Biblia, porque Jesús dijo, la palabra que yo os he hablado, ella os juzgará en el día postrero. ¿Sí? ¿Por qué todos ustedes han escuchado sobre la oración de fe, ¿cierto? Sí, pastor. Sí, señor. Que está en Romanos, creo que 8, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres
en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Con el corazón se cree para justicia, perdón, y con la boca se confiesa para salvación. Esa es la oración de fe que le hacen en muchas iglesias cuando van entrando, ¿cierto? Y le dicen, bueno, haga la oración de fe y usted ya es salvo. Pues eso no es verdad. El único que salva es Jesús. Eso no es verdad, pues porque esa oración no está en las escrituras. Estamos leyendo es un pasaje que dice ahí que hay que ponerle sentido y mirar el contexto para saber en realidad lo que dice. ¿Sí? ¿Desde cuándo están anotadas las personas en el libro de la vida? Por eso dicen, y anota mi nombre en el libro de la vida. No, eso, Desde que uno nace, Desde el momento que está concebido. eso es antibíblico, porque a las personas les dicen, Señor, repita después de mí, anota mi nombre en el libro de la vida. No, ese nombre ya está anotado allí. ¿Sí? Sí, Señor. Amén. Ese nombre ya está anotado allí desde que la persona es concebida acá, en la barriguita de su mamá. Desde ese día Dios anota el nombre de la persona. En el vientre. De todos, sí, en el vientre, de todos, absolutamente de todos. Pero la escritura sí nos enseña que se puede borrar, ¿sí? Y hay 2 testigos que nos dicen que sí se puede borrar del libro de la vida. Por eso dice, y raeré su nombre del libro de la vida, dice en Éxodo. Y aquí en Apocalipsis dice que el que no se haya escrito en el libro de la vida, hasta luego. Y hay otro pasaje en Apocalipsis que dice, y no lo borraré del libro de la vida. Entonces es antibíblico cuando dicen, anota mi nombre en el libro de la vida, usted ya está anotado aquí. ¿Qué hay que hacer? Conocer a Dios y conocer a Jesús, ¿cierto? Nacer de nuevo, vivir una vida en santidad, pues, para que eso no sea borrado. Porque sí puede ser borrado. Bueno, nosotros no, pero... es borrado cuando la persona muere sin conocer a Jesús ni a Dios. Claro, hermana, miren lo misericordioso que es Dios. Aun cuando las personas viven en sus delitos y pecados, aun cuando son transgresores de la ley de Dios, Dios ni siquiera los borra inmediatamente, ¿no? Él espera la oportunidad de que ellos se arrepientan, pero cuando no quieren ya inmediatamente mueren. Ahí, sin el Señor, ahí sí, ese nombre es borrado. De resto no. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues no dejarse borrar. Es que esto es de decisiones. La vida cristiana es de decisiones. Entonces, esa característica que vimos es que comparecerá delante de Dios y los libros serán abiertos. ¿Cuáles? Libro de las obras, el libro de la vida y la Biblia, que es el que sirve como referente para que las personas sean juzgadas. Gracias por la hermana Carmen por el aporte de los 5 libros y la hermana Mariela después desempeño sobre esos libros. Vamos a ir a Daniel capítulo 7 para corroborar lo que estoy diciendo. Hermana Mariela, por favor, ayúdeme con Daniel. Señor. Daniel capítulo 7. Bueno, sí, señor, con gusto. Versículos 9 y 10. 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su rostro llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Santo Amén. Mire tan tremenda esta cita. Dice, millares de millares le servían, los que son salvos, y millones de millones asistían delante de los que no son salvos. El juez se sentó, es decir, el Señor Jesucristo se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Sí ve? Y los libros fueron abiertos. ¿Listo? Otra característica de esa muerte eterna que le sucederá a la persona si no conoce al Señor. No aparecerá su nombre escrito en el libro de la vida que se había estado hablando. Apocalipsis 20:15. Mariela.
Señor, Apocalipsis 20:15, por favor. leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Si ve, no aparecerá su nombre escrito en el libro de la vida. Y el que no se halló, leyó la hermana Diela, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 3, hermana Gloria. ¿Sí me escucha, hermanita Gloria? Apocalipsis 13, pastor. Apocalipsis 3, versículo 5. 3. Listo. ¿Qué versículo, pastor? Se escucha cortada. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. 5, listo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, gracias. Entonces dice que no borraré su nombre del libro de la vida, ¿verdad? Sí, 3, 5. ¿Sí ve que sí se puede borrar? Sí. ¿Y ve que sí se puede borrar? ¿Dónde hay otra cita que nos dice eso? 6. Éxodo 32:33 dice, y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Don, ¿Éxodo qué? 32. Éxodo 32. ¿Sí me escuchan? Escuché Éxodo 32. ¿Sí me están escuchando? Quedé en Éxodo 32, pastor. Pero ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, ahorita sí lo estamos escuchando. Amén, pastor. Éxodo 32:33. 33. Ahí dice, al que pecare contra mí, a este yo raeré de mi libro. Uy, qué tremendo, hermano. Entonces, ¿sí ve que sí se puede borrar? Sí se puede borrar. ¿Listo? Otra característica que sucederá cuando la persona se muere sin el Señor y sufre esa muerte eterna. Será echado en el lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10. Listo, léalo, hermanita. 20:10. Que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Uy. Apocalipsis 21:8, hermano. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Listo, entonces, esto le ocurre a una persona que no conoció a Dios y a Jesús conforme a las Escrituras, que no nació de nuevo y sufre esa muerte eterna. Damos gloria al Señor porque nosotros somos salvos y le conocemos, le estamos conociendo. Amén. Mire todo lo que implica, por eso es que el Evangelio, hermanos, y sobre todo, apago la cámara, me disculpa porque apagándola no se me entrecorta, no sé por qué, pero sobre todo para un ministro, ¿sí?
sobre todo para un ministro, ¿sí? Porque nosotros vamos a ser juzgados, ¿sí? Porque la palabra dice que Dios nos pedirá cuentas por cada oveja, por cada persona que puso en la congregación, en la vida, para que le enseñasen. Entonces, el evangelio sí es una cuestión de vida o de muerte, o vida eterna o muerte eterna. Y es delicado cuando alguien conoce esto y se aparta, eso es peor. Por eso hay que pedirle al Señor que nos ayude a permanecer firmes. ¿Listo? Otra característica, aparte de que será echado en el lago de fuego y azufre, es que será atormentado. Apocalipsis 14:11. Léalo, hermanita, léalo. ¿Me leo? Ok. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a la imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Qué tremendo, hermana. Mire, ¿sabe por qué Dios envió a su Hijo acá? Para librarnos de la condenación eterna. Es muy terrible cuando una persona se muere sin ser salva, es terrible. Porque si la gente entendiera, mire, si la gente entendiera que serán atormentados por toda la eternidad y que no tienen reposo ni de día ni de noche, buscarían a Dios y cambiarían su manera de vivir. Es que no son 10 años, no son 20 años, no es un año. Dice acá, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Ah, la hermana Yohei dice, tranquila hermanita, no se preocupe. Yo los adelanto en el tema. Entonces ya que es estos 5 minuticos que quedan y yo los adelanto en el tema. Entonces le comento que el martes a las 8 p.m. vamos a continuar con la clase que nos faltó el domingo. ¿Sí? O sea, es decir, nos adelantamos para que podamos recuperar esa clase. ¿Listo? Entonces, otra característica es esa que estamos viendo, es que será atormentado. La hermana leyó Apocalipsis 14:11. Ahora vamos a leer Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No solamente ellos, sino todos aquellos que no conocieron a Jesús, que no nacieron de nuevo. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, vamos a dejar hasta acá porque tienen la sala para el grupo juvenil en Suacha. Vamos a dejar hasta acá. ¿Sí? Entonces, el martes a las 8 de la noche, ¿sí? Vamos a hacerlo por la plataforma Google Meet. ¿Sí? Usted coge en Play Store y descarga Google Meet, así MEET. ¿Sí? MEET. Y nos conectamos para continuar la clase. Si no pueden descargar la plataforma, me mandan un WhatsApp y lo hacemos por Zoom. ¿Listo? Entonces quedamos hasta aquí. Bueno, señor. Listo, hermanita, gracias. Me gusta que hable con ánimo, hombre, con ánimo. Vamos Pastor. a orar. Señora. Mi pastor. Quería pedirle un favor. Sí, señora, cuénteme, con mucho gusto. Muchas gracias, pastor. Aquí, pues así, esto me regala una explicación sobre un río de fuego procedía y salía delante de él millares de millares que le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Sí, señora. Su merced me está diciendo que le explique qué significa que un río de fuego. Sí, esa partecita ahí.
Recuerde ¿A qué se que refiere el río de fuego? al lago de fuego, Ajá, que es eso el era lo mismo, que quería. es el Sí, mismo infierno, por eso dice, sí. un río de fuego procedía y salía de delante de él. Recuerde que cuando son juzgados, alguno les va a decir, benditos de mi Padre, entrar al reino preparado desde antes de la fundación del mundo, pero a otros les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, y serán echados inmediatamente al infierno, al lago de fuego. ¿Sí ve? Sí, señor, eso era lo que me quería, pues igual yo tenía esto, pero dije, no, pues quiero estar segura de Recuerde eso. que a las escrituras se le pone el sentido, ¿no? Entonces uno dice, fuego ardiente, ¿qué tiene que ver con fuego? El infierno, ¿cierto? Entonces después de ese juicio, por eso dicen, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Sí, Esos que señor. le sirven son salvos y los que asisten son los que van a ser juzgados. Por eso dice el juez se sentó y los libros se le abrieron. Por eso sale el río, dice que está ahí delante de él porque de una vez son lanzados, ¿no? Sí, eso es inmediato, hermano. Eso es inmediata, porque por eso en Mateo capítulo 7, ¿cierto? Sí, señor. El Señor empieza a hablar sobre esto y el Señor nos dice, venga, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice en Mateo 7, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, cierto, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Sí ve? Sí, Es decir, señor. nosotros tenemos que estar edificados en esa roca y no solamente ser oidores, sino hacedores, para que en el día del juicio, ¿sí? Para que en ese día del juicio el Señor sea nuestra justicia. Es decir, nosotros desde aquí ya somos justificados por lo que hizo Jesús. Y es que es tremendo porque en ese mismo Mateo 7:21, el Señor dice, mire, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire lo que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y responderá el Señor y les va a decir, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y en Marcos dice que mandará a sus ángeles y recogerán los cabros de las ovejas y a uno los apartará para vida eterna y a otros los echará en el lago de fuego. Eso es inmediato, hermano. Sí, señor. Ahí está bien claro. Gracias, pastor. Pastor, una preguntita. Sí, señora, cuénteme, hermanita. En Isaías 49:26 dice, entonces yo quiero preguntar si se puede enseñar así o no. Dice que se comerán su carne y se beberán su propia sangre, pero no le encuentro un testigo. ¿Se puede enseñar o no? Sí, lo que pasa es que desde ahí nos viene hablando, ahí habla del infierno. Entonces sí le puede hablar uno que allí puede pasar eso. Sí, es como la gente no sabe, mire, ¿en el infierno va a haber música o no va a haber música? Sí. Sí, va a haber, dice que sí hay. Sí, dice que va a haber música, pero no es para deleite, sino para tormento. Sino para atormentar. Recuerde que tenemos que examinar bien las escrituras. Bueno, cuando les hable, les enseñe un poquito más sobre esto, van a ver si se puede enseñar, hermana, porque desde Job ya nos viene hablando de ahí. Sí. Entonces, yo le voy a buscar la otra cita y se la tengo para dentro de 8. Listo, pastor. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Mis hermanos, Dios me les bendiga grandemente. Vamos a orar rápido. Necesitan la sala. Eterno Dios y Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Esta maravillosa enseñanza, Padre, yo te pido que bendigas a mi hermana Gabriela, a la hermana Gloria, a la hermana Mariela, a la hermana Adiela, a la hermana Carmen, la hermana Daniela, al hermano Orlando, la hermana Yoheidi, señora Lina María, y todos los que faltaron, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú, grandemente llevándolos de tu mano, Dios del cielo, para que seas tú, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, guiándolos a toda la verdad, Señor, que esta palabra de fruto en su corazón, Señor, para arrepentimiento, para salvación, Dios del cielo, y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.
Dios me les bendiga. Para usted también bendiciones, pastor.